historia, el hombre ha tenido tanto interés como angustia en la muerte, y es lo que le ha llevado a cuestionarse del sentido de la vida. Por otro lado, el respeto que el hombre le ha mostrado a sus difuntos parte de esta conciencia de que la muerte es el último paso de nuestro ciclo vital y es lo que nos diferencia de los animales. Por otro lado, este respeto que ya mencioné se ve reflejado en los ritos ceremoniales que se han desarrollado a lo largo de toda la historia alrededor de todo el mundo y que se han configurado a través de las diferentes culturas y religiones del mundo. Podríamos decir que los muertos fueron los primeros seres humanos que tuvieron una morada permanente. Y de este modo podríamos decir también que la ciudad de los muertos es la antecesora a la ciudad de los vivos, porque se vuelve la primera meta de peregrinaje y retorno. La necrópolis, entonces, no es en sí una máquina de habitar como Le Corbusier denomina la casa racional. Es más bien una ciudad monumental porque evoca a la memoria y obviamente pues también es la ciudad de los muertos. Los cementerios son en sí espacios de frontera entre la vida y la muerte que le permiten al hombre entrar en contacto con lo trascendental. Es por eso que entra dentro del género religioso, porque tiene características similares a la arquitectura de la casa, pero no completamente en el sentido de habitar, sino en el sentido de que es una meta final para la vida de un ser humano. Y el hecho de que nos permita entrar en contacto con lo espiritual o lo trascendente redunda aún más esta idea. Aldo Rossi fue un arquitecto italiano de mediados del siglo XIX que buscó darle fundamento específico y propio a la arquitectura mediante métodos positivistas. Él insistía mucho en que la arquitectura era temporal, lo que difuminaba mucho la relación entre forma y uso. Algo muy característico de las obras de Rossi es que siempre utilizaba formas simples, formas primarias. Y esto lo iremos entendiendo un poco más adelante. En 1972, Aldo Rossi gana un concurso junto con Gianni Brageri para la ampliación del cementerio de Módena, Italia, construido a mediados del siglo XVIII y ubicado a las afueras de la ciudad de Módena, Italia. En su propuesta, Rossi no solo amplía el cementerio, sino que prácticamente lo duplica como un díptico que se abre en relaciones simétricas y asimétricas que se deslizan en alineación. Rossi, a su vez, delimita su necrópolis con un muro que nos remite a las ciudades medievales, separándola del mundo profano. Por otra parte, existe una vialidad que te conduce direccionalmente al cementerio primero. Sin embargo, no hay una senda franca que te indique el recorrido hacia la obra de Rossi o siquiera muestre la ubicación del acceso, como si de algún modo esta segunda etapa fuera aún más sacra y difícil de alcanzar. Para acceder a la necrópolis hay un doble acceso que irremediablemente devela el osario. Para ingresar debe atravesarse el pórtico de acceso con carácter monumental. Está alineado en planta y altura a los 3 niveles de la construcción perimetral. Formalmente es la analogía de un pórtico clásico. 2 cuerpos macizos a cada lado soportan un techo a 2 aguas y una serie de rectángulos extruidos de concreto, dispuestos de manera transversal, reemplazan las columnas clásicas. Formalmente proviene de referencias existentes para transformarse también en una referencia urbana. Rossi entiende cada proyecto como una parte de la ciudad y como tal debe ser el resultado del carácter tanto histórico como técnico de la arquitectura que la constituye. Es por eso que nos dice que el continuo rediseño de los elementos fijos como el pórtico, la galería, el cubo, el cono o las columnas que componen y se sobreponen hasta formar elementos reales y cotidianos, en el momento en el que descienden o escogen el locus en el que deben realizarse e incluso para el que no han sido pensados, es cuando se transforman en arquitectura. Al atravesar el pórtico, lo primero que puede apreciarse es un gran cubo, una casa despojada de todos aquellos elementos que la harían habitable, un cubo sin techo desolado. Pero este volumen, aun con toda su monumentalidad, no oculta el camino, una calle central que invoca la solemnidad de un espacio dramático,
según el ritual de la tradición italiana. Se trata de un camino que avanza entre el espacio que lo contiene, que nos habla de la infinitud de la eternidad con carácter etéreo. El tiempo parece detenerse. Conociendo la complejidad de la composición, nos enfocaremos en profundizar en el edificio referencial de la obra. El osario es el elemento destacado de la composición por su tipología formal. Podemos ver que las formas primarias y masivas en dimensión han evocado en el ser humano un sentido de trascendencia y nos remiten a lo más sacro. Lo vemos en las pirámides egipcias, por ejemplo, donde tanto el triángulo, así como el cuadrado en este caso, son figuras estables que tienden a desafiar el paso del tiempo. Este elemento es concebido como un cubo perfecto, un sólido platónico en su mayoría macizo y sin cubierta, donde lo que se ve al mirar hacia arriba es únicamente el azul del cielo. Los vanos se abren como huecos oscuros, formando una trama de manera sistemática, contribuyendo a la construcción de un escenario urbano en sí mismo, donde lo que se aprecia al asomarse es la nada del complejo. A primera vista, parecería estar asentado con la vida en un plano físico, pero al observar que carece de ventanas, puertas o techo, comunica ausencia y le da un carácter de inacabado. Encontramos así un parecido al Palacio de la Civilización Italiana de Ernesto de la Padula, una construcción inacabada que ejemplifica la ausencia de vida. En general, el complejo nos recuerda edificios habitacionales por su composición formal. El uso de cubiertas y ventanas nos lo indican. Las ventanas normalmente indican ocupación, pero aquí únicamente registran la ausencia. Estos edificios perimetrales contienen los columbarios, así que representan una contradicción donde en lugar de albergar vida, se alberga muerte. El hecho de que el plan del cementerio esté inconcluso redunda aún más la idea de la ciudad abandonada en la que se detiene la vida. Originalmente, se tenía previsto continuar el eje rector recorriendo esta especie de costillas que disminuían su escala hasta rematar en una fosa común de forma cónica. Formalmente encontramos también semejanza con la pintura de Mario Cironi, Periferia, en donde los edificios se emplazan en un clima irreal, como suspendido en el tiempo. Estas simples aberturas, además de evocar estos sentimientos, también ordenan y modulan el edificio al interior, de manera muy racional, dando espacio a los nichos. El columbario destaca respecto del conjunto no solo por su forma cúbica tan rotunda, sino también por el empleo de un tono rojo que lo destaca y contrasta con el verde del jardín y la profundidad absorbente del cielo azul. El uso del color en este caso es una estrategia plástica para enaltecer y reafirmar la forma del objeto arquitectónico y su carácter monumental, que pretenden individualizarse del entorno. El colorido homogéneo y casi monocromático de los demás edificios que componen el conjunto recuerdan su aspecto de objeto reducido a lo esencial y evocan también ciertas composiciones de la antigüedad clásica o de un imaginario colectivo que se remonta a un pasado lejano. El columbario contrasta creando tensión visual y subrayando su concepción como referente con capacidad significativa. Erguido con una concepción intemporal, con elementos que proceden de arquetipos de la memoria colectiva, la necrópolis envejece con el paso del tiempo, con dignidad y nostalgia en un escenario de silencio. La casa para los muertos se construyó sin otra preocupación que no fuese aquella del almacenaje. Se almacenan vidas olvidadas, gastadas e historia. Quien observa las evocadoras imágenes o transita el sitio puede sentirlo. La luz juega un papel fundamental. El tratamiento de la luz filtrada en los vanos, Rossi lo relaciona con las pinturas de Angelo Morbelli. La atmósfera que comunican estas pinturas le servían de inspiración como medios plásticos y figurativos. El estudio de las luces, los grandes rayos que caen sobre los bancos y las precisas sombras de las figuras geométricas. Rossi decía que tuvo muy presente este hospicio durante la redacción del proyecto de Módena, y la luz que penetra por sus vidrieras es la misma que en aquel atraviesa, con precisos rayos, la sección del cubo. La temática y concepción de ambas tenían en común ese carácter de construcción abandonada, en la que se detenía la vida, quedaba en suspenso el trabajo y se volvía incierta la propia institución.
Con la ausencia de techo se genera la entrada de luz más grande, la cual enmarca el cielo con un cénit de luz abierto hacia lo eterno y trascendente. En esta obra, Rossi no plantea una distinción tipológica entre tumba y casa. En este caso, podríamos encontrar semejanzas entre la articulación de una unidad habitacional y el recorrido de la Casa de los Muertos, con corredores rectilíneos alrededor de un vacío central. Al interior del edificio, el recorrido es perimetral, alrededor de este gran vacío, pero el edificio en sí mismo se transforma en un espacio transitorio entre dos condiciones cuyos límites no están bien definidos: la vida y la muerte. El arquitecto pretende crear un monumento en donde se refugia y plasma la memoria colectiva de una sociedad, que identifica los atributos formales propios de la arquitectura del pasado y proyecta nuevos significados sobre las formas esenciales. Al tener un encuentro con el edificio, el visitante se enfrenta inevitablemente con la idea de la muerte. Le invita a pensar en existencia y experiencia humana, desarrollando así una arquitectura metafísica que trasciende del plano físico para plasmarse en la memoria existencial de un pueblo. Podemos decir que Aldo Rossi fue un arquitecto con un agudo sentido de la composición y que por su conocimiento teórico pudo fusionar elementos tanto simbólicos como culturales, dotando a sus obras de una fuerza poética y formal poco valorada. Especialmente en esta obra vemos con éxito la recuperación del valor del monumento, como condensador de significados y como articulador de la estructura del conjunto. El osario, por su composición cromática, se individualiza del todo, y además por su monumentalidad, entendida en todo el sentido de la palabra, nos permite reinterpretar lo trascendental con una contundencia que pocas obras permiten. La interminable lucha del hombre contra la muerte se ve muy presente en el conjunto, como una pregunta sin respuesta. Consideramos que Rossi ha creado en el cementerio de Módena, Italia, un monumento a la memoria de los ausentes, completamente atemporal, que reside en sí misma.